Hola, te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de la reunión de la Casa del Padre. Hemos preparado un hermoso tiempo para conectarnos con el corazón de Dios. Así es que sigue las instrucciones. Número 1, prepara tu palabra, la Biblia, para lo que Dios va a hablar. Número 2, tus implementos para tomar nota de lo que Dios quiere hablarnos. Número 3, en lo posible, utiliza tus audífonos para no distraernos. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amada Casa del Padre. El día de hoy tenemos un tiempo hermoso de poder escuchar la palabra, pero sobre todo alabar a nuestro Señor, adorarle. Disponte en este momento, ahí en el lugar en el que estás, que nada te distraiga, y vamos a darle gracias a Dios porque Él siempre está ahí con nosotros. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí para ministrar nuestro corazón. Te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llena este lugar. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Oh. Aleluya. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, Jesús. ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Señor.
Tenemos tantos motivos por los cuales agradecerle en este tiempo a nuestro Señor. El hecho que estamos aquí con vida, que podemos respirar, tantas cosas que el Señor nos está dando en este tiempo. Señor, solo podemos decirte gracias. Gracias porque en todo tiempo podemos confiar en ti, porque tú eres fiel. Y aún en nuestros momentos buenos y difíciles podemos contar contigo, porque siempre estás ahí para ayudarnos, para tendernos la mano, y nos dices: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Y aún en los momentos de debilidad, casa del Padre, aún en tus momentos de debilidad, dice la palabra que su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Amén. Tómate un momento de poder derramar tu corazón delante del Señor en esta tarde. Fortalécenos, Señor. Renueva nuestras fuerzas. En la debilidad es cuando puedes conocer el verdadero amor real. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. Y he pensado que no puedo más, pero tu perfecto amor se lleva los temores de mi vida que no me dejaban avanzar. Fue tu amor que me sanó, se llevó mi enfermedad. Con tu sangre tú pagaste por mi libertad. No me rendiré, firme seguiré, porque tú venciste a este mundo, yo también lo venceré. Vaya donde vaya, siempre me acompañas. Tengo la seguridad de que Cristo no falla. En la debilidad es cuando puedes conocer el verdadero amor real. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. En la debilidad es cuando puedes conocer el verdadero amor real. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. Lejana se veía la salida, hasta que comprendí que Dios me ayudaría. No me daba cuenta de la venda que tenía, que no dejaba ver las promesas que me había. Y no mendigarás pan, no estarás sola jamás. Nunca estéril tú serás, ninguna plaga te tocará. Y aunque tropiece 70 veces 7, 70 veces 7 te levanta y te restaura. Y no importa el tiempo, no importa el día, no quedé postrada, pues Él me sostenía. Cuando pensé en morir me dio un soplo de vida, me dijo: yo te amo y por ti entregué mi vida. En la debilidad es cuando puedes conocer el verdadero amor real. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. En la debilidad es cuando puedes conocer el verdadero amor real. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. Él siempre está ahí para pelear por ti, familia de la casa del Padre. Solo tenemos que poner nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Vamos a decirle: mi confianza está en ti, Jesús. Mi confianza está en ti. Este es el tiempo de poner nuestra confianza, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Cántalo con nosotros, casa del Padre. Mi confianza está en ti. 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 Mi confianza
esperanza está en ti, Jesús, solamente en ti. Decidimos poner nuestra confianza y nuestro enfoque, nuestra vista en ti y no en lo que estamos viviendo, no en las circunstancias. Creemos en lo que tú estás haciendo en este tiempo y también creemos en que ahí estás tú para acompañarnos en cada proceso, para tomarnos de la mano. Casa del Padre, Él está ahí para tomar tu mano y llevarte. Solo necesitamos confiar en Él en cada paso. Ahí está Él. Te veo a ti en mi andar, y en cada paso que yo doy al caminar. Veo que por más difícil sea la circunstancia, más claramente muestras tu fidelidad. Y al escuchar tu dulce voz, recordar tus promesas sin preocupación, ciegamente confiando estoy yo de que lo hará otra vez, sin temor a que me falle, porque Él es el gran Rey. Ahí está Él, con los brazos muy abiertos. Ahí está Él, para darte su consuelo. Ahí está Él, para oírte con anhelo. Ahí está Él, esperando tu regreso. Por eso estoy confiada más de estar en los brazos de papá. Ciegamente confiando estoy yo de que lo hará otra vez, sin temor a que me falle, porque Él es el gran Rey. Ahí está Él, con los brazos muy abiertos. Ahí está Él, para darte su consuelo. Ahí está Él, para oírte con anhelo. Ahí está Él, esperando tu regreso. Por más difícil que sea la circunstancia, aunque el dolor y la fe nos falla, recordaremos que Él resucitó y a los 3 días la muerte venció. Por más difícil que sea la circunstancia, aunque el dolor y la fe nos falla, recordaremos que Él resucitó y a los 3 días la muerte venció. Ahí está Él, con los brazos muy abiertos. Ahí está Él, para darte su consuelo. Ahí está Él, para oírte con anhelo. Ahí está Él, esperando tu regreso. Nunca es tarde, familia, para regresar a los brazos de nuestro Señor, de nuestro Creador, el Consolador, aquel que tiene todo lo que nuestra alma y nuestro ser necesita. Ahí está Él. Gracias, Señor. Gracias, Te adoramos. gracias Dios. Jesús. Gracias por tu presencia, papá. Gracias Dios.
amamos, Dios. Gracias. Te amamos. Gracias. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo donde hemos podido disfrutar esta alabanza y esta adoración y poder conectarnos con tu corazón, Señor. Y ahora queremos entrar en tu palabra. Queremos abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que tú nos hables, Señor. Padre, te damos gracias porque podemos cada miércoles a estas horas estar conectados con tu corazón y conectados de diferentes partes, unidos en tu espíritu para oír lo que el Espíritu quiere seguir hablando a nuestros corazones. Te damos, Señor, toda la gloria y te damos toda la honra. Y, Señor, estamos llegando al final de este seminario. Así es que te pido que en esta tarde tú termines de sellar en nuestros corazones tu propósito, Señor, y nos animes a vivir completamente en la libertad de estos gigantes que han estado en la tierra impidiéndonos disfrutar de una vida plena en ti. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos llegando al final de nuestro seminario que nos ha tomado varios miércoles. Y simplemente quiero hacer rápidamente un repaso de los 6 primeros enemigos que hemos estado mirando a lo largo de este tiempo. El primer enemigo que trabajamos fue el eteo. Y el eteo nos habló del temor, de la angustia y del pánico que este enemigo quiere traer siempre para robarnos la fe y la confianza en el Señor. Luego trabajamos el amorreo y nos centramos en su carácter de lo que él realmente hace y quiere hacer en la vida de los cristianos, y es referente al orgullo y al control. Estuvimos también viendo el jebuseo, que nos habla de acusación, condenación y separación, y es la obra del enemigo trayendo a la mente constantemente todo lo que hicimos atrás, que ya fue perdonado y limpiado por la sangre de Jesucristo, para separarnos de ese amor de Dios y de esa aceptación de Dios, que es realmente lo que la obra del Señor nos lleva a vivir con nuestro Padre Celestial. Y también miramos el jerjeseo, que te lleva a vivir en una visión terrenal. Una visión terrenal. El ebeo, que es el espíritu de ser menos, de robarnos el valor, de llevarnos a complejos y a inseguridades. Y el último miércoles, el miércoles pasado, estuvimos hablando de el cananeo. Espero que usted haya puesto mucha atención, que es el espíritu materialista, el que lleva al cristiano a encerrarse en ese espíritu materialista de trabajo, de adquisición, de posesión de cosas materiales, y a robarnos precisamente la vida plena de comunión y de intimidad con Dios y de generosidad en nuestros corazones, que es un principio de prosperidad, como lo dice el salmista y el proverbista, que Dios bendice el corazón generoso. Esta tarde estaremos viendo el último enemigo, el fereceo, y es el número 7. Así es que quiero que vamos a una escritura en Éxodo capítulo 23, versículos 20 al versículo 25, y la quiero leer porque en esta escritura, ya como cerrando el tema, antes estuvimos viendo vez tras vez Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al versículo 2, pero hoy quiero cerrar con Éxodo, recordándonos los enemigos, pero recordando también lo que el Señor pidió
que hiciéramos o que hiciera su pueblo y nosotros ahora para vivir en libertad. Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante, dice el Señor: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, el eteo, el fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Verso 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aquí tenemos prácticamente el resumen y algo más de lo que veíamos en Deuteronomio en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Y aquí el Señor está dando una instrucción clara para que ellos pudieran obedecer. ¿Qué tendrían que hacer ellos? Él les dice: yo enviaré mi ángel delante de ustedes. Él los guiará. Escuchen su voz. Hagan todo lo que Él les mandare. Él está diciendo lo que ellos tenían que hacer. Poner cuidado a lo que su ángel les diría. ¿Cómo los guiaría? Que obedecieran su voz en todo lo que les pedía hacer. ¿Qué les pedía hacer? Les pedía destruir a ese enemigo, no hacer alianza con ese enemigo, por supuesto, como lo habíamos visto en Deuteronomio, que no se mezclaran con los enemigos, tenían que acabarlos totalmente, que no tomaran sus dioses y los adoraran, sino que tenían que derribar todos los altares y la idolatría y todo lo que este pueblo y estos pueblos habían practicado por años. Pero les imparte su promesa. Me encanta porque cada obediencia en la palabra siempre está unida a una bendición, a un compromiso de Dios con cada uno de sus hijos que decidimos obedecerle como Él lo establece en su palabra. ¿Y qué haría Dios con ellos? Versículo 22 al 25 que leímos, me encanta. Dijo: yo seré enemigo de tus enemigos, y el que va contra ustedes va conmigo, y yo pelearé por ustedes. Luego dice: yo los guiaré, yo bendeciré tu pan y tus aguas. Habla del fruto de la tierra, habla de lo que ellos tendrían en sus casas. Él lo bendeciría, cada sembrío lo bendeciría, cada cosecha la multiplicaría, sus aguas, no habría sequía, habría agua en abundancia, y esto nos habla de vida. Y luego por último dice: y yo quitaré toda enfermedad de medio de vosotros. Qué hermoso poder pensar en este tiempo de esta pandemia tan cruel y tan terrible del coronavirus en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Que el Señor termine con este coronavirus, que el Señor termine con esta pandemia que ha traído tanta muerte y tanta destrucción, y por eso necesitamos vivir en completa obediencia a su palabra. Y aquí, después de tomar esta escritura, introducirnos nuevamente a los propósitos de Dios para poseer la tierra y sus bendiciones, entraremos entonces a ver el número 7, el último de los enemigos, los fereceos. Vamos a ver quiénes eran ellos, el significado de su nombre. Recuerda
que el significado del nombre nos da la pauta para lo que este enemigo quiere obrar en la vida de cada uno de los hijos de Dios. El significado de fereceo es habitante de campo abierto. Pueblo sin muros son los dos significados. Habitante de pueblo abierto y pueblo sin muros. Ahora, importante entender algo, lo que era el valor de los muros. Toda ciudad que se considerara importante, que hubiera sido construida por años y que era una ciudad importante, siempre estaba protegida a su alrededor por muros. Los muros realmente nos hablan de protección, nos hablan de seguridad y nos hablan de aislamiento. Cuando una ciudad estaba rodeada de sus muros altos, lo más posible, esos muros protegían la ciudad. Pero aparte de eso, encima de los muros habían torres donde estaban los vigías, que eran soldados que hacían guardias durante el día y durante la noche y estaban divisando si vendría algún enemigo. A su alrededor estaban esas torres. Y luego si venía algún enemigo, ellos daban el toque de la trompeta e inmediatamente el ejército de esa ciudad se reunía y estaba preparado para la guerra. Los muros en nuestra vida son importantes. Así como nosotros vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, la importancia de los muros de Jerusalén. Cuando ellos regresaron de la cautividad, vemos que los primeros que regresaron, la meta que tenían era reconstruir el templo. Era lo primero. Y eso fue una comisión que salió primero para preparar el templo. Empezaron a restaurarlo porque Nabucodonosor lo había destruido. Y me encanta porque lo primero que se pensó era restaurar el templo, que tenía que ver con restaurar la adoración. Pero pasó un tiempo y Nehemías, cuando recibe en el reino donde él era el copero del rey, recibe sus hermanos que venían de Jerusalén, lo primero que les pregunta: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está mi pueblo? Y la respuesta fue: el pueblo está en gran mal y afrenta. Los muros siguen derribados, las puertas siguen quemadas. Estamos, Nehemías, sin protección. Y es allí donde Nehemías empieza a sentir la carga por restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén. Pide permiso al rey y va con una comisión y llega a la ciudad, revisa lo que eran los muros caídos y comienza la reconstrucción de los muros, que tomó 52 días. Las familias colaboraron. Ellos estaban listos con la espada y listos con el palustre, y en 52 días los muros fueron levantados. Así es que en Nehemías capítulo 8 tú comienzas a ver un avivamiento extraordinario. Allí está Esdras y Nehemías, los protagonistas de este avivamiento. El templo estaba restaurado, los muros estaban restaurados y ahora la ley es leída al pueblo. Siempre que viene un avivamiento, lo primero que viene es la restauración de la palabra de Dios, es volver a la palabra de Dios. Y ustedes pueden leer ese capítulo hermoso donde hay un despertar espiritual, un avivamiento maravilloso. Qué importantes son los muros en nuestras vidas, los muros de aislamiento de todo lo que realmente no sea lo de Dios, y protección. Y ahora vamos a ver lo que tiene que darnos a enseñar este enemigo, para lo cual tenemos que prepararnos. ¿Cuál es el peligro entonces del fereceo? ¿Cómo ataca nuestras vidas? Ellos vivían sin muros, ellos vivían a campo abierto. Esto nos habla precisamente de gente que no tenía límites. El fereceo ataca la vida de los hijos de Dios en dos áreas
que serán los 2 puntos de mi mensaje. Número 1, el fariseo ataca la doctrina cristiana. Póngale mucho cuidado, escríbalo allí. La doctrina cristiana es el primer ataque. Y número 2, ataca la moral cristiana. Obviamente, si ataca la doctrina, vamos a ver repercusión en la moral. Así es que vamos a mirar estos 2 puntos. Número 1, el ataque del fariseo es contra la doctrina cristiana. Nuestro primer punto. Qué importante es el cuidado doctrinal. El cuidado doctrinal es tan importante en nuestras vidas, en la vida de cada hijo de Dios. Cuando nosotros vamos a segunda de Timoteo, nosotros encontramos en el capítulo 2, versículo 2, como Pablo, voy a leer desde el 1, Pablo está haciendo una recomendación a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, el apóstol Pablo estaba llegando al final de sus días. Al final de sus días desde la cárcel, él escribe 3 cartas que son fuertes en la recomendación doctrinal. Primera y segunda de Timoteo y también Tito. ¿Por qué? Porque él sabía el ataque del enemigo contra la doctrina cristiana. La meta del fariseo es llevarte al error doctrinal. Un cristiano sin protección doctrinal estará expuesto al error, a dejar entrar en su vida cualquier cosa. El apóstol Pablo fue tan celoso de la doctrina. Él era un hombre cristocéntrico. El fundamento de su mensaje era la palabra de Dios. Por eso estas cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito, tienen tanta enseñanza para nosotros, los pastores, los líderes, para cada creyente. Ahora, enfatizo pastores y líderes, porque somos los responsables de dar a conocer la doctrina. El apóstol Pablo advierte a Timoteo de la apostasía. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al versículo 6. Y mire usted cómo habla él. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, fariseos, a doctrinas de demonios, fariseos, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, como me gusta, con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, le dice Timoteo, nutrido con la palabra de Dios. La escritura que leí antes, segunda de Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto transmítelo a hombres idóneos, íntegros, que puedan absorber la doctrina y que a su vez la enseñen a otros, formen a otros, y esos que han sido formados sigan formando
Esto es la perpetuidad doctrinal de generación en generación. Y aquí en Primera de Timoteo vemos cómo él advierte a su hijo espiritual el cuidado de la apostasía. Y en estos días estamos viendo mucho de esto. Hemos visto en los mensajes de YouTube gente que realmente supuestamente eran grandes predicadores y que ahora se dicen que no creen en nada, que no son creyentes. De iglesias en el otro lado del mundo que tanta gente ha seguido, bueno, ya han salido pastores que supuestamente ya no creen en lo que predicaban. Esto es triste porque este es el ataque del fariseo. Luego vemos cómo el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4 también, los versículos 1 al 4, le advierte de la necesidad de mantener el fundamento doctrinal. Y amados y amadas, en esta tarde, yo quiero que usted ponga mucha atención. Qué importante es en nuestras vidas el fundamento doctrinal y más en este tiempo. Escuche esta palabra, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Mire las palabras que usa: te pido encarecidamente. Cuando uno quiere que alguien recuerde lo que le está pidiendo, dice encarecidamente. Esto es algo que tiene que tener mucho cuidado. Te pido encarecidamente, Timoteo, predica la palabra de Dios. Mire lo que le está diciendo. Predica la palabra de Dios. Pastores y líderes que me escuchan, ¿qué predicas tú? Hay mensajes donde nunca aparece la palabra de Dios. Y a veces hasta la citan mal. Tan mal que está fuera de contexto. Pero Pablo está en sus últimos días, antes de ir a la muerte. Te pido encarecidamente, Timoteo, predica la palabra de Dios. Luego le dice, mantente preparado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto estoy dirigiéndolo especialmente a pastores y líderes. Pastores, pastoras, líderes. Mantente preparado. Predica la palabra de Dios. A Pastora Susan y yo tenemos un lema que siempre lo compartimos con Casa del Padre. Siempre les decimos, hay que estar preparados, pero jamás programados. Estamos dispuestos a cumplir horarios, pero si Dios cambia, que Dios haga lo que quiera. Pero lo más importante es que hay que estar preparados. Cuando yo pido a alguno de los líderes de Casa del Padre, y a veces me gusta pedírselo a última hora, no se los pido un día antes, no se los pido 2 días antes, simplemente lo pido así, faltando 4 o 5 horas. Hoy te toca esto. Y yo quiero decirte algo hermoso, pero una de las características de Casa del Padre es que ellos saben, cada que yo pido esto así, faltando pocas horas, es como si dijera, está bien, pastora, están preparados. Ellos están diciendo, ay no, pero es que yo no tengo, pero yo qué voy a decir. No, están preparados. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque así era mi pastor Colin Crawford. Pastor Colin Crawford, uno tenía que estar preparado, porque estábamos en el servicio en nuestra iglesia y de pronto él volteaba y te decía, Igna, pasa esto, o fulano, pasa esto, y con él no aceptaba, pero me hubieras dicho, no, hay que estar preparados. Y Pablo le dice a Timoteo, te ruego encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, como decimos, preparados pero no programados. Luego le dice, corrige, reprende,
y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Es hermoso porque esta palabra es la que nos sirve para corregir, es la que nos sirve para instruir, es la que nos sirve para redarguir de la manera correcta. Y luego sigue diciendo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Él estaba para morir, pero él estaba temiendo este tiempo que vendría después. Y nosotros hoy tememos este tiempo. Hasta ahora tenemos libertad, pero no sabemos lo que va a pasar. ¿Sabe? Cuando la iglesia de Jerusalén llenó a Jerusalén y se olvidaron del mandato del Señor en Hechos 1:8, que el mensaje del evangelio tenía que ser predicado en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo viniera, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el evangelio creció en Jerusalén. De hecho, los sacerdotes, cuando tomaron preso a Pedro y a Juan, les dijeron, habéis llenado a Jerusalén con esa doctrina. Pero estaban tan cómodos, amados, estaban tan cómodos que se olvidaron de todo Judea, de Samaria y hasta el último en la tierra. Y sabes, si tú no cumples Hechos 1:8, Dios va a tener que cumplir con nosotros Hechos 8:1. Vino la persecución y dice, y fueron esparcidos por Judea, por Samaria. Y luego en Hechos 13 los vemos llegando a lo último de la tierra. Y aquí Pablo está diciendo, llegará el tiempo. Y amados, este es nuestro afán. Casa del Padre es edificar nuestras ovejas, es edificar la gente en esta palabra. Si usted no lo aprecia, puede buscar otro lugar. Pero si usted lo aprecia, solamente quiero decirle, mire nomás lo que está pasando hoy. No podemos congregarnos en los lugares que nos congregamos. Y por eso tenemos que usar las plataformas, bendito sea el Señor. Y estamos llegando a muchos más lugares, a mucha más gente que cada miércoles en casa del Padre. Porque Dios usa todo para su gloria. Y dice, llegará el tiempo en que ya no podrán escuchar esta sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan a sus oídos lo que se mueren por oír, lo que quieren que les diga. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pablo es claro, me encanta la forma como lo habla, como dejó escrito esto, inspirado por el Espíritu Santo, que hoy es una necesidad. ¿Cómo opera entonces el fariseo hoy entre nosotros? ¿Cómo opera? Yo creo que es muy fácil detectar cómo opera. Si eres un amante de la sana doctrina, si has sido instruido en la palabra de Dios o instruida, es fácil, porque hoy vemos un abuso doctrinal. Textos fuera de contextos para convertirlos en pretexto. Cuando usted lee esta palabra, usted no la puede leer de cualquier manera. ¿Cómo me gusta Esdras cuando se habla de él? Que dice que preparaba su corazón para inquirir en la palabra, para cumplir esa palabra, vivirla y luego la predicaba. Cuando usted va a esta palabra no puede ir de cualquier manera. Y si usted ha sido instruido, sabe que usted no puede sacar textos fuera de contextos. Que la palabra está contextualizada. Totalmente. Pero hoy vemos eso, un abuso doctrinal, mensajes a las emociones, mensajes como mencioné en el cananeo, al bolsillo de las personas. Mire, gente corriendo tras el último profeta que llegó para que le profeticen de manera personal, que muchas veces, pero muchas veces, raya en adivinación. El Señor dijo en su palabra a través de Pedro, tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos a lo que ella nos habla.
Me encanta. Yo muevo en la palabra profética, creo en el don profético, en los dones proféticos y en el don de profético. Pero te voy a decir, el 98%, yo diría, de las veces que Dios me ha hablado en toda mi vida cristiana, Él me ha hablado a través de esta palabra. En mi tiempo de meditación, cuando preparo los mensajes. De hecho, no te predico un mensaje simplemente, no, yo paso tiempos. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar a tu pueblo? Y entonces hoy tenemos que la gente solo busca que le profeticen. Mire, muchas veces termina un congreso y viene gente y se me para al frente y me dice, pastora, ¿quiere orar por mí? Le digo, sí, claro, ¿por qué oro? No, dígame, ¿qué le muestra el Señor de mí? Y esto me da ira santa. Y yo digo, esto no funciona así, perdóname. Esto no funciona así. La gente tiene que amar esta palabra. La gente tiene que buscar a Dios en esta palabra. Tu mente, tu corazón tiene que estar entrenado para esta palabra. Pero hoy tenemos eso. Y la gente corre tras el último profeta que llegó. ¿Cómo opera el fariseo hoy? Coberturas nacionales e internacionales. Oh, es que yo pertenezco al ministerio, a la red apostólica y profética. ¿Lo conoces? Bueno, nunca lo he visto, pero por internet nos hemos conectado. Yo les mando mi diezmo, cada esto, Y se han visto. No, nunca nos hemos visto, pero ya estoy inscrito. Esa es mi cobertura. Primero tienen que conocerte en tu país. Primero Dios me dio a conocer en Colombia, al norte, al sur, al oriente y al occidente. He predicado en pueblos, he predicado en veredas, he predicado en ciudades, he dormido en el piso. He viajado en chivas, hemos viajado en chivas con cerdos, con gallinas. Hoy viajamos en aviones. Pero todo fue un deleite. ¿Te conocen en tu país? ¿Te conocen en tu ciudad? ¿Te conocen en tu pueblo? Y buscamos coberturas de afuera. Nosotros tenemos una cobertura de afuera, pero tenemos nuestra cobertura. Nuestra iglesia Filadelfia es nuestra cobertura. Nuestra pastora Miriam es nuestra cobertura. Pastor Colin ya murió. A causa del ministerio en las naciones tenemos nuestra cobertura en la ciudad de Dallas. En la red de Mundo de Fe, los pastores Holland, Ralph y Dana Holland, ustedes los conocen, son nuestra cobertura. A ellos rendimos cuentas. Pero buscamos coberturas que nos convengan porque son proféticas, porque son apostólicas. Por favor. ¿Cómo opera? Opera de esta manera. Y ahora, ¿cómo derrotamos al fariseo? Todo esto que hemos hablado, ¿cómo lo derrotamos? Bueno, quiero que vamos a Efesios, capítulo 4, versículos 11 en adelante. Libro de Efesios, capítulo 4, una porción de la palabra hermosísima. Versículos 11 en adelante dice, y él mismo está hablando del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, 5 individuos, 5 personas. Está hablando de los dones ministeriales que los da Cristo. No está hablando de los dones espirituales de 1 Corintios 12 que los da el Espíritu Santo. Está hablando de los dones ministeriales y habla de 5. Y los dio ¿a quién? A la iglesia. ¿Para qué? A fin, propósito, de perfeccionar a los santos, a ti y a mí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, ¿para qué no nos dio? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina,
Todo viento de doctrina, corra de allá, corra para acá. Gente que ya se volvió ya es judía, ya se volvió. No nació en Israel, pero ya es judía. Todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego sigue hablando para que el cuerpo, bien edificado y unido entre sí, siga creciendo y desarrolle sus propios dones ministeriales. Así es que este pasaje es muy importante. ¿Cómo derrotamos este enemigo que su propósito es hacerte caer en el error doctrinal? Porque si te lleva a ese punto, tú tragas todo lo que te llegue. No hay filtro. Recuerde, campo abierto. Un libertinaje en la doctrina. Entonces, con base en esto, yo tengo que decirte cómo lo derrotamos. Y yo diría, la primera cosa, según lo que menciona Pablo aquí, es muy importante, pero supremamente importante, ubicarte en una buena iglesia. Y hay muy buenas iglesias. Una iglesia con un buen fundamento doctrinal, con sana doctrina. Una iglesia que te formen en la palabra. De tal manera que tú puedas discernir el error cuando escuches una predicación, cuando haya tiempo de estar en un congreso que te han invitado. Que seamos precisamente como los creyentes de Berea. En Hechos capítulo 17, Pablo dice que cuando ellos llegaron a Berea y predicaron, mira lo que pasó. Versículo 10 al 12, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Una buena iglesia. Una iglesia de sana doctrina, donde te formen en la palabra, donde te instruyan para que puedas verdaderamente discernir los tantos errores que hoy escuchamos. Y perdóneme decir, y a veces las barrabasadas con que salen, Dios mío. Y hay gente que grita aleluya, que salta, que brinca, que corre y pone plata por las barrabasadas que se dicen. Es triste. Eso me habla de cristianos, pero nada que ver, superficiales, super niños. Busca una iglesia buena, una iglesia donde te formen hábitos sanos, las disciplinas espirituales que son tan importantes y lo primero que uno aprende, esas disciplinas espirituales de la oración. Comunícate con Dios. Oh, nunca me olvido, Pastor Carlos Metaute, que ya pasó a la presencia del Señor hace 45 años ya va a ser. Apenas nosotros habíamos hecho nuestra entrega entre nosotros, 3 mujeres, y luego él fue a nuestra casa a enseñarnos en qué consistía la entrega. No conocimos al Señor en una campaña evangelística, no en una iglesia. Yo recibí a Cristo en el comedor de mi casa. Y empecé a oír hablar de Él de manera hermosa en una fiesta el domingo, y el lunes yo ya estaba rindiendo mi vida al Señor. Y la que me llevó al Señor llevaba 8 días de haber conocido a Cristo. Y la otra era mi mejor amiga, que la llevé a los pies de Cristo. Así es que 3 estábamos oyendo a este pastor. Y lo primero que nos dijo: desde hoy nunca más van a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Y eso cómo va a ser? Para una mentalidad religiosa tradicional, ¿cómo encaja eso cuando estábamos solamente llenos de intermediarios que sí podían ir a Dios y nosotros no? Y de manera tan sencilla y tan hermosa nos explicó.
Y dijo, esta palabra es la voluntad de Dios. Tienen que aprender a leerla todos los días. Nunca me olvido. Todos los días esta palabra tiene. Empiecen por el Evangelio de Juan. Y yo le decía, pero es que nos dicen que se vuelve loco. Sí, se van a volver locos, pero por Cristo. Todos los días vayan a esta palabra. Todos los días. Léanla. Y yo le decía, y si no la entiendo, la sigue leyendo. Y si no la entiendo, la sigue leyendo. Y si no, la va a entender. ¿Y sabes qué? En menos de 3 meses yo estaba entendiendo esta hermosa palabra. Por eso mi pasión es esta palabra. Y luego nos trae Dios a Bogotá y nos ubica en una maravillosa iglesia donde he recibido toda mi instrucción doctrinal y el amor y la pasión por esta palabra. Donde te enseñen los hábitos, disciplinas espirituales, la oración y la meditación de la palabra. Esa oración hermosa con la que te comunicas con Dios, con la que te relacionas con Dios y donde vas entrando en una relación de intimidad con Dios, ¿no es cierto? Es el tiempo donde tú aprendes a oír a Dios, donde tu tiempo con Dios vale oro. Te forman en una iglesia de tal manera que no pasa un día sin que tú no busques desesperadamente al Señor. Cómo me gusta cuando el Señor le habló a Josué. Imagínense, Josué iba a entrar a la conquista de la tierra, ¿no? Y cuando viene la transición y Dios le dice, como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y no te preocupes, yo voy a ir delante de ti, yo voy a estar contigo. Todo lo que hice, así lo voy a hacer contigo. Pero le advierte. En Josué capítulo 1 versículos 8 y 9 y le dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Una iglesia donde te enseñen las disciplinas espirituales, donde te ubiquen en los fundamentos doctrinales. Una iglesia donde te lleven a madurar, a dejar la orilla para ir a aguas profundas. Una iglesia donde tú cada día maduras. Hay menos de ti, hay más de Él. Hay menos de ti, hay más de esta palabra. Y no pase como los corintios. La iglesia de Corintios, cuando Pablo le escribió en 1 Corintios 3 del 1 al 3, cuando yo fui a vosotros, tuve que cambiar mi mensaje. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque todavía no eran capaces de recibir. ¿Por qué les dijo? Porque eran cristianos carnales. ¿Qué detecta un cristiano carnal? Porque había entre vosotros críticas, murmuraciones, divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No. Una buena iglesia donde te ayuden a crecer. Déjame añadirte algo más de una buena iglesia. Una iglesia con pastores conforme al corazón de Dios. Padres y madres espirituales que te cuiden, que te amen, que te alimenten bien, que sean ellos un modelo de integridad para tus vidas. Que te lleven a una vida santa, correcta. Que te den mentoreo, que te ayuden a descubrir tus dones espirituales y el llamado que Dios te ha dado, que muchas veces está allí, pero tú ni sabes. Fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Lo encontró muchachito en el segundo viaje misionero y lo tomó. Lo único bueno que tenía era la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y Pablo lo formó de una manera tan linda. Y es por eso que cuando él está en la cárcel y está cargado por la iglesia de Filipo,
Y no tiene a nadie sino a Timoteo que lo está cuidando. Mire cómo lo formó. Por eso es importante una iglesia con pastores, con pastoras, con madres, padres espirituales que te ayuden a cumplir tu propósito, a desarrollar tus dones. Y Pablo escribe a la iglesia de Filipo esto: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo no puedo ir, pero les mando a Timoteo. Es como si yo fuera, aún mejor. Él tiene mi impronta, Él tiene mi ADN, Él tiene mi marca, Él tiene mi sello. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sabe, muchas veces yo escucho predicar a mis discípulas, yo digo, wow, tienen la impronta, tienen el ADN. Gloria a Dios. No estamos hablando de fotocopias, estamos hablando de una marca, de una huella, de una impronta, que es lo que distingue lo verdadero. Ellos llegan a cumplir su propósito. Y tal vez llegará mucho más allá que nosotros. Seguro es el anhelo del corazón, que nuestras generaciones vayan mucho más allá. Como escribió Isaac Newton, que me encanta esa palabra. Solo podremos alcanzar las grandes alturas cuando hemos sido lanzados desde los hombros de grandes gigantes. Gigantes, imagínate. Y esto me lleva a pensar, cuando mis niños estaban creciendo, íbamos a la playa y entonces ellos se metían a la playita donde llegan las olas, metían el pie y corrían a refugiarse con su papá. Pero luego era tan lindo ver a mi esposo cogerlos a ellos, ponerlos en los hombros, decirles: no teman, van con papá, vamos a entrar más allá, vamos a entrar más allá. Tengo tantas fotos tomadas porque me encantaba. Y ellos se soltaban porque sabía que su papá no los iba a soltar. Eran sobre sus hombros. Y eso es lo que hace un buen pastor, una buena pastora. Ve los dones, ve el llamado, trabaja en ellos y luego los impulsa a cumplir su ministerio. Y esa es la primera forma como entonces ataca el fariseo y cómo podemos librarnos de él. Y la segunda, ya terminando, ataca la moral cristiana. Primero la doctrina cristiana y luego la moral cristiana con, escriba esta palabra, libertinaje. Así como hay libertinaje en la doctrina, sin muros, sin protección, sin límites, va a atacar la parte moral. Ahora, cuando yo conocí al Señor y comencé a caminar en la vida cristiana, primero tuve una influencia de una iglesia muy legalista. En mis comienzos de vida cristiana, el legalismo era cruel, el legalismo no dejaba avanzar. Todo era no, todo eran prohibiciones, como Jesús con los fariseos: no haga, no se ponga, no debe, no puede, no. Todo era pecado, todo era malo, hasta ir a la universidad era malo. En los años 70, esa generación no fue a la universidad porque Cristo venía pronto. ¿Y para qué iban a ir a la universidad? El legalismo era cruel. Y luego, en los 80 y pico, ya casi 90, el legalismo comenzó a caer. Pero entró el libertinaje, el otro extremo. Cuando uno va al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor está hablando precisamente a los fariseos y Él les dice esto en el versículo 31 al 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Libres, no libertinos. Hay una diferencia entre libertad
y libertinaje. Y con tristeza tengo que decir que la iglesia de este tiempo ha entrado en mucho libertinaje. Y a veces yo digo, tal vez era mejor el legalismo. Vemos la permisividad tan grande. ¿Cuál era la función del sacerdote? Cuando tú miras Ezequiel capítulo 44, versículo 23, dice que la función de los sacerdotes, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Discernir. Es muy importante. Discernir. Necesitamos, no tenemos que estar diciendo a la gente, no haga, no ponga, no. Discernir a través de esta palabra, conociendo esta palabra, siendo guiado de la manera correcta, yo aprendo a discernir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo santo y lo profano. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ay, pero tómese una copa de vino. Ay, pero esto, ay, pero lo otro. Hay culturas en Europa, en Sudamérica, donde el vino en una comida no es malo, no es pecado, es su cultura. Pero yo no concibo ver gente que tiene cobertura de afuera de Europa y entonces pidan vino a diestra y a siniestra, porque es que su cobertura es europea, pero usted es colombiano, usted es mexicano, usted no es de esa cultura, usted pertenece a la cultura del reino. Y en nosotros el alcohol es tropiezo para muchos. Hay cosas que yo podría hacer, pero nunca las haría por la esfera de influencia que Dios me ha dado. Alguien me ve, puedo ser tropiezo y caída para ellos. Hay que cuidar la moral. Y eso es parte de tener buenos pastores, de integridad. Qué triste Elías, que permitió a sus hijos hacer lo que fuera. Capítulo 2 de Primera de Samuel dice que sus hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero ministraban al templo, se acostaban con las mujeres, ellos malversaban las ofrendas, vivían una vida de mundo. Su padre no los estorbó y Dios tuvo que enviar un profeta y decirle, nunca los estorbaste. Tal vez a usted no le guste cuando su pastor le llama la atención, pero es por amor. Cuando su pastor o su pastora. Necesitamos tener cuidado. El fariseo va a traer el mundo a la iglesia. En su oración intercesora, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 15 al 17, dice, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que te pido que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, santifícalos en que en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo en la ley. Pues ustedes, mis hermanos, versículo 13, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Límites, simplemente límites. Cuando tú conoces los límites morales, doctrinales, es algo muy hermoso porque eso habla de tu madurez, de tu crecimiento, cuando has entendido. Y no hay que estarte poniendo camisas de fuerza. No, no, no. Es voluntario. Tú lo haces para agradar al Señor. Nunca olvido cuando Jonathan mi nieto mayor tendría ya que unos 3 añitos y medio. Estábamos de vacaciones en Tumaco, en nuestra ciudad donde nacimos y crecimos. Y cada año íbamos a ver a mamá y pasábamos Navidad con ellos y todo. Y
la casa de mamá en el segundo piso. En el primer piso ellas tenían sus negocios, pero en el segundo piso tenía la casa bastante alta. Y cuando llegamos esa primera vez, recuerdo que mi hermana estaba preocupada porque la puerta y venía la escalera, y la escalera pues era muy, muy alta, y mi hermana estaba preocupada que el niño fuera a caerse por la escalera. Entonces dijo, vamos a mandar a hacer una reca. Y Annie, mi hija, le dijo, no tienes que mandarla a hacer. Ella cogió a su hijo y le dijo, aquí no puedes, hasta aquí llegas, por aquí, y le explicó, a caes abajo y te rompes y te partes y le dieron con su papá todas las instrucciones. Y entonces mi hermana decía, ¿pero qué le ponemos? No, tranquila. Y el niño lo entendió. Y el niño corría de aquí para allá. Y cuando llegaba a la puerta, él frenaba como a 1 metro y decía, peligro, peligro. Y no pasaba. No hubo necesidad de reja. Eso es lo que tenemos que hacer. Llegamos, peligro. Hay cosas, la tentación, hay que pasar tan lejos de ella como puedas. Eso es sabio y eso es sano. Y entonces es hermoso cuando realmente vemos que enseñamos los límites, hay peso moral y espiritual, y vemos cristianos que realmente saben y conocen sus límites. Saben que están viendo una televisión, y estoy hablando de niños y de jóvenes, y simplemente cierran los ojos, eso no es fanatismo, eso se llama moral de la buena. Y si no se cambia, porque no permitimos que entre la perversión a casa, no traigas el anatema a tu casa. Enseña a tus hijos, enseña los valores morales, los límites. Hoy en día, tristemente, estamos viendo el mundo permearse en la iglesia en muchos aspectos. Entonces, cuando tú quieres una vida correcta, te dicen fanático, arcaico. No. Y hoy vemos el relativismo meterse de una manera muy tremenda. Alguien dijo que es más fácil enseñarles a entender a los jóvenes hoy día la doctrina sobre la escatología o la doctrina de la Trinidad, y la van a entender más fácil que entender lo que es la doctrina del pecado. Porque el relativismo se ha metido. Ahora, ¿qué es relativismo? Escuche, lo estaba buscando en el diccionario para darlo a entender de manera muy sencilla. Dice que es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Por lo tanto, toda verdad es relativa a cada individuo. Todo es relativo. Y vamos entrando en eso. Y vamos entrando. Y vamos cayendo. Entraste por tomarte una copa de vino, 2 copas de vino, eso no es malo, una cerveza, esto, y hasta te fotografías con cerveza, y entonces la gente dice, Dios mío, pero luego, no, ten cuidado. Necesitamos ser sabios en este tiempo. El mundo moderno ha tejido una red de relativismo en este aspecto, y vemos cómo muchos creyentes han caído en eso. Y la situación actual de este mundo, estaba mirando en uno de los devocionales de estos días, algo que tiene que ver con esto, y estoy terminando. La situación actual de este mundo con relación al concepto del pecado puede compararse al experimento de un laboratorio donde pusieron a un sapo dentro de un recipiente de agua fría y comenzaron a calentar el agua a razón de 1/100 de grado por segundo. Allí estaba el sapo. El tiempo fue pasando, el agua se fue calentando, así mínimo a mínimo, y el sapo no daba señal alguna de incomodidad. Al cabo de unas horas, cuando fueron a ver el agua que ya había alcanzado el nivel de ebullición, el sapo estaba muerto.
El experimento demostró que la piel del sapo se fue adaptando a los cambios progresivos de temperatura y por lo tanto no cumplió la función de enviar al cerebro la señal inminente de peligro que implicaba el aumento de la temperatura del agua. Y murió metido en eso. El diablo ha estado calentando el agua poco a poco y la humanidad, incluyendo muchos creyentes, han estado entrando en eso. Y es por eso que hoy necesitamos hacer un alto. Cerrando este seminario. Fereceo, 2 ataques, la doctrina y la moral. Por eso lo dejé al final, porque esto quería que quedara sellado. ¿Cuántos enemigos te han robado realmente las bendiciones de Dios a plenitud? Es el tiempo de conquistar. De todos estos 7 enemigos, realmente, ¿qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Necesitamos conquistar nuestro territorio de bendición, nuestro territorio de las promesas del Señor para que se hagan realidad. Necesitamos hoy conquistar. Alguien dijo, quien no lucha, pierde, y quien pierde, cae en esclavitud de aquello a quien le cedió terreno. El llamado de Dios hoy en día, amados y amadas, es para conquistar, para vencer, para alcanzar el cumplimiento de su propósito. Seguido, conquistar la tierra del ministerio, la tierra del llamado, la tierra que Dios te ha prometido en una vida abundante. Al rendir el espíritu, el alma y el cuerpo al Espíritu de Dios es un paso de victoria y de fe. No permitas fisuras, no permitas grietas por donde el enemigo quiera entrar. Déjame cerrar con esta escritura de Josué capítulo 17, versículo 17 y 18. Al repartir la tierra, Él les dio un gran territorio a la tribu de Manasés y de Efraín, que era la tribu de José, 2 en 1. Los descendientes, y les dio un gran territorio. Ellos conquistaron y luego vinieron y dijeron, danos más tierra. ¿Por qué les voy a dar más tierra? Bueno, ya conquistamos una parte y la otra parte, bueno, es un monte muy complicado, hay muchos enemigos y ellos son más fuertes que nosotros y no podremos. ¿Josué les dio más tierra? No. Josué los retó a conquistar. Precisamente los retó con una palabra que los animó a conquistar. Y dice esta escritura, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al fereceo y al jerqueseo, los arrojarás aunque ellos parezcan más fuertes, aunque parezcan más grandes, aunque tengan carros armados, tú los poseerás. ¿Sabes por qué? Porque tú eres gran pueblo y tienes grande poder. Que el Señor nos ayude a poseer la tierra de la familia, a poseer la tierra del ministerio, a poseer la tierra del llamado, a poseer la tierra de tus negocios, a poseer la tierra de tus estudios, de tu carrera profesional. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero necesitamos hoy pararnos firmes. Padre, te damos tantas gracias que estamos terminando un seminario que seguramente ha traído libertad a muchas vidas y seguirá trayendo libertad. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Y yo te pido que cada persona que está conectada en este momento, que está escuchando esta palabra, pueda tomar la decisión de poder avanzar y recordar lo que Josué dijo a Efraín y a Manasés: ustedes son gran pueblo y ustedes tienen grande poder, porque Dios está con ustedes. Dios les bendiga, amados. Qué bendición ha sido poder estar unidos en esta transmisión, en este día, y que la palabra haya sido eficaz en tu vida.
que haya llegado a buena tierra, que es tu corazón, y que en estos días puedes estarla meditando para que haga su obra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Estaremos aquí esperándoles el otro miércoles. Que el Señor les bendiga y les guarde esta semana, y les amamos.